Bueno, estamos acá con Nacho, muy gentilmente nos ha recibido. Él es religiólogo por la Ohio State University, profesor de algunos cursos sobre la India, y hoy día estamos acá con él para conversar acerca de la India. Así se supone, ¿no? Ya, de algo conversaremos. Vamos a ver de qué terminamos conversando, ¿no? Al Y ya, final de cuentas. vamos a ver, pues a veces nos pasa que terminamos hablando de otros temas, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, quisiera empezar la primera pregunta, que me parece una pregunta fundamental para eh, hablar sobre la India, sería: ¿qué diferencias crees tú que existen entre esta versión exótica de la India que nos ha traído von Schlegel, que nos ha traído Borges, que nos ha traído eh, Hermann Hermann Hesse, Hesse, Schopenhauer, Schopenhauer, Aldous Huxley, Kipling, y que incluso algunas personas han exportado, ¿no? Como Osho o como el Swami Prabhupada. Prabhupada, ¿querrás decir? O El de los Hare Krishna, pues, Hare ¿no? Krishna Prabhupada, que es de alguna forma el más famoso, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, empezamos, bueno, siempre hay que, de alguna forma, centrar un poco de qué cosas se va a empezar a hablar, ¿no? Eh, Bueno, ya te imaginarás lo que voy a decir. De alguna forma, la India, desde el punto de vista de lo que estamos conversando aquí, no existe. No existe un lugar físico, no existe un conglomerado sociocultural, no existe nada que represente lo que estamos conversando ahora entre nosotros. En realidad, la llegada que nosotros tenemos a la India como fabricación, como construcción, como fantasía o lo que quieras, proviene justamente de estos personajes que tú estás mencionando y de estos discursos que ni siquiera son discursos de la India, son discursos de Occidente, orientalizando esta fantasía de lo que está más allá ¿no? de los parámetros de esta Europa también imaginada. Entonces, al final de cuentas, acá de lo que podemos conversar y de lo único que tenemos capacidad de conversar es de eso, de ese mundo, de esta India mítica, de esta India fantástica, de esta India simulada en diferentes lugares a través de un proceso. Esa es la única India que conocemos, ¿no? Y es la India con la que yo de alguna forma, y a lo mejor tú, no sé, hemos crecido también. O sea, ¿cuáles son mis parámetros de qué cosa es la India? O sea, mis parámetros de qué cosas son la India es el misticismo esotérico hollywoodense de alguna forma, ¿no? Y los discursos de, no sé, de Lobsang Rampa sobre el cordón dorado, el médico del Tíbet, los monjes, la meditación, el yoga. Es más, o sea, probablemente una de mis fuentes más cercanas a algunas variaciones filosóficas del pensamiento que alguna vez se puede haber desarrollado en la India o que nosotros identifiquemos con la India es Star Wars, si quieres. ¿Me entiendes? La fuerza, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cosas, de versiones así un poco simplistas de lo que de alguna forma una cultura puede representar, es lo que ha llegado a mí, es con lo que me he alimentado yo y es lo que románticamente ha evolucionado dentro de mí o ha generado poco a poco la evolución de una especie de interés. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el fondo, mi interés profundo, real, no es por un lugar geográfico, sino es por un discurso. Y ese discurso no necesariamente le pertenece al lugar que ahora nosotros llamamos la India, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas creencias sobre cosas que suceden en la India que no correlacionan con lo que una persona que está en la India te puede decir. Por ejemplo, una serie de cosas. Esta pornografía de la pobreza, ¿no? Que hay en las películas de Hollywood, cuando la India es un país de un despegue económico que no ha parado desde mediados de la década de los 90. He suelto algunas otras más, ¿no? La versión ultrapacifista de la India, De Gandhi, ¿no? El discurso de la, Gandhi, ¿no? la versión eh, de esta pigmentocracia homogénea de la India, ¿no? De personas fenotípicamente marrones, la versión de la India completamente tirada hacia el abandono de los placeres y de la cuestión crematística y de todo, ¿no? Centrados en sí mismos, renunciando a la dimensión histórica y política del hombre, ¿no? La India perdida en lo atemporal, la India
que no se reconoce a sí misma como india, ¿no? Yo creo que estas son... Claro, esos son discursos nuestros. Estos son discursos nuestros, O que nosotros hemos apropiado. pero que hemos empezado a notar que no hay una correspondencia entre estos enunciados y lo que ahí se puede ver, ¿no? Pero lo importante acá es si importa o no importa, ¿no? ¿Cómo así? Claro, creo que en algún momento, no sé si conversamos esta parte de la última tentación. ¿Te La acuerdas? película de Scorsese. ¿No? Donde en determinado momento están predicando sobre Jesús y se le acerca Jesús y le dice, oye, todo eso que estás predicando es mentira, yo no estoy muerto, nadie me crucificó, acá estoy, acá está mi familia, yo viví mi vida normal, ¿no? Y el predicador le dice, no sabes lo feliz que soy de conocerte, porque ahora que te conozco me queda aún más claro que el Jesús que yo predico no eres tú, es otro. ¿Entiendes? O sea, porque el personaje ahí físico, el personaje real, no tenía ninguna importancia, porque lo importante era el discurso, Claro. ¿entiendes? Y eso sucede, o sea, importa un pepino para el desarrollo del cristianismo si Jesús existió o no. Claro. Es completamente relevante. Lo que haya pensado el Buda en relación al desarrollo del budismo es irrelevante. Y lo mismo con todos los personajes históricos que pueda haber en el desarrollo del pensamiento de la India y de nuestra versión y apropiación del discurso de la India. ¿Y a quién le importa? No, pero históricamente, ¿tiene rigor histórico la existencia de Jesús? Parece que no, ¿ah? Parece que Que no. Flavio Josefo o un Pero par de textos por ahí Yo sueltos, alguna vez, no se sabe si yo son, alguna vez ¿no? escuché que, no soy un especialista en el tema, pero alguna vez escuché que Flavio Josefo habían partes que eran escandalosamente disonantes con su forma de escribir, que eran las También partes se dice las partes eso. que se habla de Jesús, y que si tú le sacas esas partes, no se menciona a Jesús. Si no hay mucha presencia del personaje real. Pero te interrumpí algo que estabas diciendo. Que Pero estabas lo ya- importante era eso, ¿no? O sea, que si ya nos ponemos a discutir, digamos que discutamos por los siguientes 100 años sobre si Jesús existió o no existió. Es completamente irrelevante. Es completamente irrelevante para el pensamiento cristiano también, porque da lo mismo que haya dicho o que no haya dicho Jesús, porque el discurso de Jesús cambia conforme cambia la sociedad. Lo mismo con el discurso de la India cuando es apropiado, el discurso de la India en un ambiente globalizado. Ahora, el problema que te enfrentas ante eso es que esa es nuestra India. Ahora, Entonces, ¿cómo haces esa es para que una- nuestra India contraste con la India real que reclama el derecho a construir una historia que ha sido que fabricada, empieza a ser recién, ¿no? ¿no? Claro, que ha sido fabricada por los europeos. Claro. Y entonces, ¿cómo Michi hace? Porque no se puede retroceder en Ahora- el tiempo y no puede reconstruir una historia que no existe. Ahora, ¿no? todo Y esto, los europeos ya, ¿no? todo esto que tú me dices, ¿no? De que la India no existe y que nosotros lo vamos a ver simplemente desde nuestra perspectiva completamente idiosincrática, etcétera, es una perspectiva completamente positivista frente a lo que diría un místico. Yo creo que así como los científicos no creen que hay una ciencia alemana versus una ciencia rusa, los místicos tampoco ¿No creen? Los místicos creo que tampoco creen que haya un misticismo indio versus un misticismo coreano, ¿no? La mística, igual que la ciencia, termina siendo una en cualquier parte del mundo. Eso que acabas de decir es complicadísimo. Es un tema bien complicado porque eso los hace, eso podría hacer que lleguen a una serie de contradicciones bien fregadas también, ¿no? Porque un místico, entre comillas, que proviene de una tradición de la India, probablemente te va a declarar que la India es más chévere, que por eso sigue el pensamiento de la India, porque la India es realmente más chévere que cualquier otra, y al mismo tiempo te va a tener que declarar que él es un personaje universal, que es un personaje global, que va más allá de los parámetros de la región, etcétera. Entonces, pero es un conflicto interno con el que va a tener que lidiar, porque entonces te vas a encontrar con que muchos de los gurús, entre comillas, que han llegado a Occidente posteriormente y los mismos que viven en la India, al final de cuentas puede ser que te digan, no, yo estoy más allá de todas esas cosas, pero por si acaso, acá está tu Dios, tienes que hacer esto, te tienes que postrar 5 veces, tienes que decir este mantra en sánscrito, y tienes que esta cosa, y tienes que comer esto, y no tienes que comer esto, y tu mantequilla se tiene que llamar ghee, mantequilla clarificada, y la vaca es sagrada, y ya van a tener un montón de rollos culturales muy fuertes
que no tienen ninguna lógica dentro de él, fuera de su lugar cultural de origen, pero que son, que de alguna forma va a representar que son versiones más prácticas, más útiles, más inteligentes, más razonables, más efectivas, más pragmáticas y utilitarias para lograr los objetivos que quiera en particular. Te va a hablar de discursos filosóficos que le pertenecen. Es como cuando uno trata de leer filosofía y de pronto no entiendes nada, porque para entender a Hegel tienes que entender alemán. Si no entiendes alemán, a lo mejor se te hace un rollo, porque qué cosas y te empieza ¿me entiendes? Dicen las malas lenguas que Heidegger, en verdad, el peor idioma para leerlo es el alemán, porque uno, por lo menos en español, ¿no? Lo que tenemos es, ¿qué es el ser? El ser es ello mismo. ¿Qué es el tiempo? La maduración de la temporalidad. Cosas que no tienen sentido, pero dicen que en alemán es una cosa que no se entiende nada, y entonces el traductor la ha tenido que arreglar un poco cuando traducía, porque no sabía que tenía que traducir. Claro. Y entonces que el peor idioma, te vuelves esquizofrénico cuando lees a Heidegger en alemán. Claro, te vuelves loco, porque además, tú decías de alguna forma esto de que la ciencia no es la alemana, no es alemán, o una especie de pensamiento universalista con respecto a la ciencia, el pensamiento científico, ¿no? No los productos de la ciencia. Yo no voy a estar, por supuesto, de acuerdo. No los productos de la ciencia, es diferente. O sea, la ciencia está maniatada a unos intereses económicos, la ciencia está maniatada a una ideología, la ciencia está maniatada a un liderazgo político, claro. ¿No es cierto? O sea, en medicina, por ejemplo, la ciencia ha podido aumentar en un siglo 40 años la esperanza de vida, pero hoy día está amordazada por las compañías aseguradoras y por las farmacéuticas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pero por eso, una cosa es la ciencia como abstracción y otra cosa es los productos de la ciencia. Ya, pero yo creo que los dos son dependientes de ambientes socioculturales. No importa que tanto se repita uno, que de alguna forma Gandhi es un inglés haciendo discursos que se parecen más a la violencia o resistencia pacífica de Martin Luther King. Martin Luther King es posterior a Gandhi. Yo sé, pero que se parece más, he dicho, no sé que sea de lo mismo, sino que se parece más al discurso que a la Ahimsa realmente. Bueno, ¿no? Pero su mamá, creo, sus papás eran Jains, ¿no? O sea, y él proclamó explícitamente la Ahimsa. O sea... Ya, pues, pero él es un inglés que quiere ser inglés, que sueña con ser inglés y que no le liga. O sea, que estás metiendo en la mente de Gandhi, ¿eh? Que no le liga, ¿no? Eso no, es más que una interpretación, creo. No, era Mohandas Gandhi, attorney at law. La mitología es fuente de información. Tú no puedes agarrar y decirle mitología, esta es mitología y por lo tanto no tiene información histórica, por lo tanto esto es basura y no nos sirve. Acá no voy a sacar nada, porque no me da data, al estilo así de los hechos, no me da data exacta que me informe sobre exactamente qué pasó en este momento. A ver, pero ¿no? eso sería ignorar una serie de aspectos históricos también. Por ejemplo, para volver a la India. Que pueden o no ser históricos. Indra versus Vritra. Vritra, claro. ¿No? Sí. Hubo ahí, o sea, aparentemente, hubo ahí una simbología, más allá del mito universal, ¿no? De Zeus versus Tifón. Más allá de ese es un tema genial, más allá del mito universal, ¿hubo allí información que sea una alegoría de otra cosa? O sea, claro, por ejemplo, de personajes históricos, de broncas raciales, cuando se habla de las aguas que estaban atrapadas y que las suelta Indra, ¿cómo era? El rompedor de murallas, el dislocador de murallas, algo así, ¿no? Y esto y los negros de nariz, no me acuerdo cómo dice el Rig Veda, los negros de nariz chata y las mujeres no sé cuántos, pero una cosa así, era una cosa así que el mito lo describía, pues, pero que parecía una lucha entre arios y nativos, ¿no? De las ciudades que se había establecido la cultura proturbana del Valle del Indo. Nosotros construimos por una cuestión de necesidad, porque necesitamos explicaciones, porque nos desesperamos las explicaciones, y generamos una explicación y decimos ya, es posible y tiene sentido desde nuestro nivel de razonamiento el hecho de que de alguna forma Richter represente, por ejemplo, una sequía muy fuerte.
y que haya habido un momento en el cual haya habido una sequía muy fuerte, y al haber una sequía muy fuerte, o O las personas atrincheradas en las ciudades de Jarapa o de también, Mohenjo-Daro, ¿no? también eso, y que hayamos tenido también probablemente un control de los cauces del río, esa es otra opción, ¿me entiendes? Entonces nosotros empezamos a lucubrar, O un hicimos, envenenamiento quizás, ¿no? pero ¿me Ahora, entiendes? Empezamos a lucubrar y hicimos ya, esta data pareciera decirnos que existe la posibilidad de que esto haya sucedido. vol- Ahora, ¿eso qué tan importante es? volviendo al punto este que estábamos tocando ahorita, Ujú. ¿qué qué nos hace pensar que los arios pudieron someter a la población nativa, que estaba bastante más desarrollada que los arios en una serie de aspectos? Por ejemplo, eh, en un mismo sistema de medidas y de pesos, de sellos, escritura, desagües. Me parece que una agricultura también más sofisticada, ya conocían el cobre. La única, El hierro, la única, el hierro. la única explicación sería el hierro con las mejores armas y los caballos. Exacto. Y, y- Teóricamente eso es lo que siempre se ha dicho. Lo que siempre he dicho es que de alguna forma la edad de hierro es eso, pues es el gran guerrero con su espada a caballo que invade todo el mundo y que logra vencer a todos los grupos que existían. Lo mismo que sucede con la invasión indoeuropea en toda la zona nórdica, en mm, Alemania, que es lo mismo, la idea de que estos personajes de la época de bronce, entre comillas, en ese caso sí eran una especie de cavernícolas, un poco, ese es el discurso que se tiene popular, y que de alguna forma son invadidos por estos patines ¿no? Con hierro, y que el hierro es el claro, gran, ¿no? claro, El claro. gran punto, el hierro y el caballo, ¿no? Y y que, y que eso es lo que de alguna forma logra que lleguen, ¿no? Lo que les da fortaleza, ¿no? Ya, Como, no sé, como la cultura que el momento de la aparición del fuego, quien domina el fuego tiene dominio sobre otros, pero esas todas también son especulaciones, pues, es posible, suena bien, suena creíble, también pero yo no existe pondría mi mano a fuego por ninguna también de ellas existe tampoco, ¿no? la hipótesis de que ya venía decayendo la Existe cultura potruana, claro, es ¿no? como, y eso Que ya se pasa, había secado el río este famoso y una serie de cosas que ya le habían hecho decaer, siendo un espacio mucho más grande que Mesopotamia, que Egipto, un espacio creo que son 130.000 kilómetros cuadrados, ¿puede no ser? sé cuántos kilómetros serán, pero no es tanto comparado, por ejemplo, con los grandes ríos de China, ¿no? Pero bueno, pero el punto es que hay como cuatro grandes culturas gigantescas en base a ríos o que rodean ríos, Grecia, Egipto, China y la Egipto, India. China, la India, y si quieres, lo que pasa es que nunca le hemos hecho caso, pero el río Congo, por ejemplo, en toda la zona de lo que es, bueno, cerca de Camerún, Gabón, parte de Angola, la República del Congo, toda esa zona Ya. es un río gigantesco de la cultura del imperio, del gran imperio africano del Congo, a la llegada de los europeos, pero eso siempre los hemos choteado, ¿no? Antes del yoga de Patanjali, o por lo menos presumiblemente antes, Ya. porque no hay ninguna alusión ni tampoco al budismo, ¿En dónde? en el Bhagavad Gita se habla de los cuatro yogas, que son el yoga de la El renuncia. yoga es un término que existe de mucho antes, ¿ah? Sí, yo sé, yo sé, yo sé, ¿No? Muchísimo yo antes. sé. Digamos que los Pero, Yoga Sutras de Patanjali solidifican un sí, discurso. pero en el Bhagavad Gita se Ya. presentan cuatro yogas, que son el Karma Yoga, que es el que tiene más énfasis, el yoga La de la acción acción. desinteresada, Ajá. ¿no? O sea, sin esperar los resultados, ¿no? El yoga de la renuncia, el Buddhi Yoga, que no está el término Buddhi Yoga, sino es el yoga de la meditación. Todavía no se hace alusión al budismo, ¿no? Y el yoga de la fe. Entiendo, El hecho ¿no? concreto es que Krishna más o menos dice, o por lo menos yo lo interpreto así, que no es bueno diferenciar ningún yoga del otro, aunque en otros pasajes de la Gita hace énfasis en el yoga, en el karma yoga, ¿no? El yoga de la acción desinteresada, de actuar sin esperar los resultados. Y después que sería un libro comprendido más bien por mucha gente como un texto exclusivamente de Bhakti Yoga. El hecho concreto es que bueno, se mencionan los cuatro, eh, pero entonces cuando tú infieres, ninguno es más importante que el otro. Entonces te puedes preguntar como occidental, ¿no será el yoga que más o menos puede significar unión, lazo?
viene la reminiscencia pues del religare de Cicerón, de volver a unirse lo profano con lo sagrado, ¿no? Volver a unirse uno con Dios. Y Claro, cuando ese es nuestro discurso clásico de unificación con el yoga, ¿no? Yoga igual religare. Obviamente yo históricamente, por mi educación, por todo lo demás, para mí cuando escuché por primera vez la palabra yoga, mi conexión era inmediatamente con religare, ¿no? Con esta unión nueva, ¿no? Ujú. O esta volver a casa, digamos, entre comillas, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, la diferencia es que el religare es teísta, ¿no? Y de alguna forma el discurso del yoga no es teísta, ¿no? Ni el del Ahora, Sankhya tampoco, entonces es más bien una disolución de un estado, pero no es lo mismo, pues además que digamos, el religare cristiano no requiere una serie no es pragmático en ese sentido, es un asunto así como que pórtate bien y con un poco de suerte te van a aceptar, pues no, van a abrir la puerta y van a decir ya pues pásale, ¿no? O si te disculpas o cosas por el estilo, pero no requiere una acción específica para lograr un estado. En ese sentido, si quieres, es mucho más denso y mucho más práctico y mucho más lógico y mucho más funcional o todo lo que quieras el discurso del yoga comparado con el religare. El religare simplemente es mucho más simplista, ¿no? ¿qué opinas Mucho más ingenuo, ¿no? de esta percepción de que el yoga consiste únicamente en unos ejercicios de gimnasia que se hacen en los parques de la vuelta? O que cuestan un dineral, ¿no? O Mm. alguno de estos centros, ¿no? ¿Tendrán alguna idea ellos de lo Porque que aparte, significa porque el aparte hay un yoga? discurso de clase muy fuerte, ¿no? ¿Habrán leído el yoga de Patanjali para empezar? No creo, no creo. Imposible, bien difícil. Y normalmente son copias de escuelas específicas que se han generado en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Que se ponen de moda, ¿no? Bhagavad Gita. Así es, el comentario Gita. cuando cuando es más monista resulta más inmanente, cuando es más teísta, más trascendente. Ya me enredé. ¿En qué idioma estás hablando? A ver, o sea, el monismo, ¿no? Te habla de tu inmanencia, de tu capacidad de tú ascender a tú como humano. Inmanencia, te me has puesto muy denso. ¿Qué ha pasado? Tú como humano, el break. El break te ha vuelto... Tú como humano tienes la Sí. capacidad de ascender a Dios, ¿no es cierto? Como Shiva, como Buda, ¿no es cierto? Pero ya nos hemos ido a otro lado, porque si estábamos hablando de yoga... Sí, realmente nos hemos ido a otro ya. lado. Ya. La inmanencia, o sea, tú ya estás dotado de fábrica para ser un Dios, ¿no es cierto? O para subir a lo divino, ¿no es cierto? Todo Hay lo muchas mismo. variaciones de ese discurso. Todo es ¿no? lo mismo. Todo es lo mismo, no dualidad, y entonces tú estás capacitado para ser Dios. Y lo otro es la Pero eso no es yoga. No. Ni Sankhya. No. Ya. No, estamos analizando la figura de Krishna, que en algún momento es un comentario más inmanente y en el otro más trascendente. Y la trascendencia es Vishnu, ¿no? El Dios que se encarna. O sea, ya no es tú como humano que subes a Dios, sino Dios que baja a un mundo de humanos a decirles a los humanos cómo son las cosas. Eso es lo trascendiente, ¿no? Lo trascendente, lo teísta. Entonces, yo te pregunto, ¿tú cómo la ves? ¿Krishna es un hombre que sube a Dios o es un Dios que baja y se encarna? ¿De acuerdo al discurso de quién? De la Bhagavad Tienes para todos los gustos. Claro, el discurso de Bhagavad Gita sería un poco de los dos, ¿no? Sí, es un personaje. Porque también lo que pasa es que el Bhagavad Gita tienes que verlo no solamente en el contexto de Bhagavad Gita, tienes que verlo en el contexto más grande, tienes que verlo en el contexto Mahabharata. Mahabharata. Y tienes que ver que de alguna forma Krishna se muere. Claro. Después, entonces, el Dios Supremo que se te muera, ¿no? Como que no funciona o sea, es como con la que después cambiaron de opinión en la telenovela en un determinado momento y te matan al actor. A lo mejor no le quisieron pagar lo suficiente y dijo mejor me voy, entonces lo matamos y cambiamos el guión. Entonces tienes que ver que en los textos también tú puedes agarrar el Bhagavad Gita como una entidad independiente, que es lo que ha pasado mucho, y si lo agarras como una entidad independiente, entonces entramos en problemas ya.
Porque si es un texto único, así tipo como se ha construido después con la Biblia, no tienes referentes con qué contrastarlo, no tienes que ver qué cosa representa en the big picture, ¿no? Dentro de la gran imagen. Entonces, si tú agarras ese libro solito, es como que agarras de pronto un versículo donde te diga una frase y digas, ah, ya, esta frase me cojo y acá me quedo y acá me quedé. Entonces, es un poco lo que ha pasado, yo creo, en mi opinión, con el Bhagavad Gita, que Bhagavad Gita te hace una serie de discursos que tienen que ver con los Upanishads, que tienen que ver con los Vedas, que tienen que ver con diferentes modelos y momentos, y todo tiene que ver y tú lo tienes que relacionar con otros discursos en otro momento para ver qué representa en su totalidad, y si lo dejas colgado en el aire sin referentes, es un poco, se puede convertir en cualquier cosa también, claro, ¿no? Yo una vez escuché una interpretación de Mónica Caballé, no sé si la conoces, que me gustó mucho y que decía que en último término todo es un descenso de lo divino a lo humano o a lo terrestre, ¿no? Y que la diferencia con un avatar es que el avatar sería un humano que ya es consciente de, o sea, que ya ha dejado la ignorancia del karma y tal, y ya se ha iluminado, y ya es consciente de todas las Y limitaciones. eso sería un avatar. Y eso sería el avatar. A diferencia de los del resto de humanos que siguen viviendo en el mundo de Maya. ¿Y de dónde ¿no? pero de dónde saca ese discurso? Porque, bueno, el avatar, igual que cualquier término que va a tener diferentes modelos en determinados momentos, la figura ya estandarizada del avatar es esta de quien baja de una El forma... mito de la reencarnación, claro, que es universal, pero no, pero... Y aparte que muchas veces es un personaje mitológico que es un pescado, Claro. Entonces es un poco difícil que sea el hombre pescado, ¿no? Entonces claro, es una... pero en diferentes momentos, pero ¿no? partiendo de la no dualidad, de la sabiduría perenne, ¿no? De que todo al final, en el caso Advaita, Brahman es uno sin segundo, es el uno, no hay nada fuera de él, no tiene límites, no tiene par. Entonces, como todo es lo mismo, ¿no es cierto? La forma... No, todo es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Claro. o sea, sin manifestación no hay formas, ¿no? O sea, las formas, digamos que podrían prestarse a malinterpretaciones y a pensar que hay multiplicidad. Pero como todo es lo mismo, entonces todo es un descenso de lo divino a lo terrestre, a lo terrícola, al humano. No hay, entonces, no hay ningún descenso, ¿no? En el sentido de que no hay sea, esos niveles, claro, no hay es una descenso. proyección. Claro, exacto. Aquí es una proyección. Entonces, pero entonces el problema es un problema, digamos, de una relación epistemológica, no de una realidad metafísica, y por consiguiente el avatar es la persona que ya logró superar esa percepción, que ya logró comprender que lo que pasa es que cuando dices logró y todo eso implica una especie de esfuerzo, es decir, ha habido una especie de trabajo que lo ha llegado a esa posición. Entonces, por eso, la pregunta será, bueno, también en otros textos más bien se te va a decir cosas como los dioses envidian a los seres humanos porque los seres humanos son los que pueden hacer yoga, pueden hacer estas cosas y los pueden llevar, y entonces a lo mejor pueden catapultarse mucho más rápido a desaparecer. En cambio ellos, como son, es algo así a lo mejor parecido a los ángeles, ¿no? Si conoces este discurso, que es un discurso universal, no es un discurso necesariamente universal, pero habría que ver si es un discurso occidental llegado a la India o viceversa, ¿no? O de dónde proviene originalmente, pero este discurso de que los ángeles, los dioses, los seres superiores, etcétera, tienen una envidia tremenda del ser humano, porque al final de cuentas no tienen el libre albedrío de definición y de decisión que tiene el ser humano. Lo mismo sucede con los ángeles. Los ángeles al final de cuentas son unos robotitos que Dios manda y que solamente pueden obedecer, salvo el gran personaje, ¿no? Lucifer, que le da la contra y dice, no, yo te voy a armar la bronca, y entonces ese sería un personaje más chévere porque por lo menos es un rebelde, comparado con un ángel que dice sí señor, sí señor, sí señor, y que lo mandan simplemente a chambear, ¿no? Y que supuestamente se le diferencia entre un ángel y un ser humano, que un ser humano tiene esta posibilidad de bien y mal de alguna forma, que nos acercaría al discurso del Tantra también, mientras que de alguna forma el Dios simplemente tiene una serie de obligaciones medio raras que cumplir. Ahora, este discurso, por supuesto, no es el real, ángel, ¿no? ¿Ah? El ángel, en el caso cristiano, el dios... Claro, pero el semidios, entre comillas, también, ¿no? O sea, la semideidad, no las representaciones del Dios supremo proyectado que serían Brahma, Vishnu y Shiva, sino las 4.000 millones de deidades. Ahora, por supuesto, cuando tú lo confrontas con el discurso mitológico, no es cierto. El discurso mitológico te pone al Dios como un personaje mucho más cercano al ser humano de lo que estamos acostumbrados.
Porque también ese es un problema, que nosotros tenemos un discurso en el cual normalmente a Dios lo tenemos un poco alejado, ¿no? Claro, De la condición. el Dios pues es un Dios que tiene deseos, que tiene envidia, que tiene... Odio, sexo, que se tira pedos, que erupta, que le corta la cabeza a sus enemigos porque se puso de mal humor, que duerme, que le corta la cabeza a su hijo. Porque que le corta a su hijo porque lo despertaron de mal humor y se fregó la cosa. Y le pone la cabeza de un elefante. Exacto, por desesperación, porque si no la esposa se va a molestar. Y un montón de cosas, todos estos comportamientos donde los dioses tienen hambre, se matan entre ellos, se devoran y cumplen una serie de funcionalidades que no los tienen tan separados de la condición divina, ¿no? Entre humano y divino. Pero también tienes que ver que esos discursos, conforme pasa el tiempo, se van abstrayendo, hasta que el discurso Upanishad ya es mucho más abstracto y denso filosóficamente, en el sentido de que nos aleja no solo de la eso, realidad ¿no? un poco también, Sino que las Upanishads ya interpretan con bastante libertad, ¿no? Los Vedas. Es que más denso ya el asunto, claro, se densean. Sí. Se densean feo. Bueno, vámonos al Kali Yuga para desdenciarnos. Pero espérate, porque lo que pasa es que también tienes que ver que hay diferentes tipos de religiosidad, que eso no lo hemos comentado en ningún momento. Entonces, hay discursos filosóficos ultra abstractos, y hay el discurso Sarita Colonia, y hay el discurso La Melchorita, o sea, el discurso en todas palabras, siempre y en toda religión siempre hay una gama que va desde la fe del carbonero hasta la certidumbre del místico. Entonces, claro, entonces de pronto ya tú puedes decir el Brahman, el absoluto, no sé qué, y etcétera, y de pronto vas a encontrar un fuerte componente de población en la India y en el mundo de adoradores que piensan que, en el caso de los Hare Krishna si quieres, o del movimiento Bhakti Bengali, que piensan que Krishna está sentado viendo la tele en Krishna Loka, esperando a que los devotos vayan y le besen los pies. Y que cuanto más le besen los pies, más contento va a estar y más chévere va a ser para él y va a ser mejor para ti, ¿no? Y entonces, y se lo creen a pie, ¿no? A pie juntillas, palabra por palabra, y así funciona. Y se van a ir a vivir a Krishna Loka o al mundo en donde viva Vishnu o Shiva o quien sea, y Shiva, así como al más puro discurso que nosotros conocemos en nuestra tradición, le decir, ven, no te preocupes, todo está bien, ¿no? Le dar la mano y lo va a sentar y decir, es más, ahora vas a vivir en Kailash, en mi palacio, vas a vivir conmigo y todo va a ser chévere. Ahí en el quinto piso está tu cuarto y todo el día vamos a cantar mantras y me vas a adorar hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, también hay eso, ¿no? Hay eso del budismo, hay eso del hinduismo, hay eso, ¿no? Pero la experiencia de la no dualidad, pues es la experiencia que te permite identificar eso, ¿no? Identificarte uno con Brahman, con el absoluto, con el que se expande, con quien tú quieras, inclusive con Jesucristo, te permite ser uno con él, ¿no es cierto? Y como decía San Buenaventura, Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, ¿no? Tú eres una chispa divina de ese uno sin segundo. Entonces, y esa experiencia directa es un discurso es una experiencia directa. Sí, pero es un discurso que viene con trampa, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia entre hacer 50 años de yoga y meterte un balazo? A ver, hacer 50 años de yoga no te mata. Puedes hablar de tu experiencia después, ¿no? ¿Cuando te mueres? ¿Después de muerto? O sea, si todo es lo mismo, si Brahman está más allá de todo lo que existe, si el lograr llegar al estado de Brahman va a ser al final de cuentas simplemente eliminar lo que tú eres, ¿qué importa? ¿Importa? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es el objetivo? Ya te entendí a lo que te referías. ¿No? Para vencer el sufrimiento de tu condición temporal, que es lo único que conoces. O sea, ¿realmente es posible dejar de ser tú? Luchar contra ti mismo. O sea, poner un ser que no existe, que eres tú, ponerse objetivos para lograr dejar de ser. No sé.
Alguien te diría, bueno, no, lo que pasa es que si te metes un balazo vas a reencarnar nuevamente porque ciertos cuerpos tuyos van a mantenerse y van a... Y, no, y entonces, pero entonces no se supone que hay un jiva que está atrapado en mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que hace que mi jiva no se libere, entre comillas? ¿Qué lo atrapa si es una parte del todo? Hay ciertos huecos también ahí que son difíciles Ya justo, de bueno, cubrir, vayamos ¿no? primero ahí antes del Tantra, ya que estamos por casualidad en la no dualidad, ¿no? Eh, Conversando con personas también interesados en estas tradiciones gnóstico-espirituales, eh, me decían, alguna vez conversando, ¿no? Yo siento que hay una violación del principio de la no dualidad cuando, por ejemplo, alguien se viste de determinada manera, ¿no? Cuando alguien renuncia, o sea, cuando alguien va como una seta errante y se va al bosque o a la caverna, porque entonces estás marcando una diferencia entre el mundo normal, profano, y lo sagrado. Estás marcando una diferencia entre la vestimenta que te acerca al ser, ¿no? Y la vestimenta que te aleja. Cuando todo el mundo dice que el ser, que el uno, que no sé qué es amor, y yo pregunto, y entonces en un acto de violación, de masacre, de asesinato, está viendo también, o sea, se está manifestando el amor, la compasión, el ser, y me dicen, sí, se está manifestando, lo que pasa es que la persona que está violando, que está matando, esa persona mantiene sus apegos y está viviendo en ignorancia, en maya. Volviendo, la no dualidad genera o sea, la no dualidad que parece una metafísica clara genera dos vertientes metafísicas, ¿no? La metafísica de lo absoluto, de lo eterno, de lo inmodificable, inmutable, de Brahman, del Vedanta Advaita, y la metafísica de lo vacío, de lo carente de ser, de lo carente de esencia, de lo que no contiene nada, que es el budismo. También te faltó una, porque es una cosa es el discurso de esta unidad indiferenciada, ¿no? Ujú, El Brahman o lo que sea, y otra es la idea de que todo es Brahman y por lo tanto la multiplicidad es una característica también de Brahman, por lo cual todo es Brahman, lo bueno, lo malo que tendría que ujú. ver con el discurso de Tantra, y que sería lo contrario a este discurso de esta especie de unidad donde todo es lo mismo, sino más bien todo es manifestación de Brahman y por lo tanto todo está bien y todo tu comportamiento es simplemente parte de lo que Brahman es de todas maneras. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Es lo mismo verde que rojo que Claro, amarillo, es lo mismo despierto que claro, dormido, y etcétera, ahí el ¿no? problema, que no es un problema real, sino es un problema de percepción, está en seguir atado a Maya, seguir atado a tu yo, seguir, no darte cuenta que eres uno con Brahman, no darte cuenta que no tienes un yo, no darte cuenta de eso y por lo tanto sufrir. O sea, Claro. no es un error real, no es un mal real, es un Maya, es un error de percepción y ese sería el problema. Y no otro, después haz lo que te dé la gana, una vez que superes ese estado. Pero Normalmente, por ejemplo, eso lo vas a ver mucho en los discursos que nos han llegado de Oriente, los discursos chinos, los discursos de la India, etcétera, con respecto al maestro que cuando llega al estado, y esto lo vemos en todas las películas hollywoodenses, todo, el maestro que cuando llega al estado de perfección total, hace puras estupideces. Y cuando hace puras estupideces, esa es una demostración justamente de su estadio de perfección, donde ya no se las da de importante, ya no se las da de guru, sino que hace cualquier soncera. claro. Y eso es bien común. Entonces, lo vemos en las películas, por ejemplo, cuando está el maestro que está tirado en el piso y que se está metiendo el dedo en la nariz y no sé qué, y la gente busca al maestro. ¿Y quién es el maestro? Él es el maestro. No, ese no puede ser el maestro. ¿Cómo va a ser el maestro? ¿No me entiendes? Ese tipo de Sí, cosas. sí, Y sí. el maestro agarra y te dice, oye, pucha, me gustan tus zapatos, regálame pues. ¿Qué? ¿Cómo va a ser que un maestro le importen los zapatos? No, es que están lindos tus zapatos. Y el maestro hace sonceras, ¿no? Ajá. Se comporta como un sonso. Y ese es un discurso occidental, también muy fuerte de esoterismo occidental, o pegó mucho en el esoterismo occidental, que es la idea de que tú empiezas el proceso siendo una persona normal, ¿no? Y terminas el proceso, el círculo completo, y te conviertes en una persona normal, informada o aware o que sabe o que entiende qué es lo que está pasando, pero que se comporta exactamente igual que en el lugar Una donde vez, empezó el camino de ruta, ¿no? una- Lo que pasa es que hay un discurso pesimista y hay un discurso positivo con respecto a estas prácticas. El discurso negativo es, ya me fregué, estoy atrapado en esta situación, no veo cómo salir,
mi vida es sufrimiento, y ese es el discurso de muchos de estos, ¿no? De estos ambientes orientales y hasta occidentales también, ¿no? Entonces tengo que hacer algo, ya no sé qué hacer, y no importa lo que haga, nunca lo voy a lograr, es bien tranca, es casi imposible lograrlo, y entonces me paso la vida rumbo a hacer algo que es imposible, y nunca lo voy a lograr, ¿no? Y el otro discurso es, más bien, la chamba es darte cuenta de que no tienes que ir a ninguna parte, que donde estás bien, y que todo tu comportamiento está perfectamente bien. Y Ujú. que aceptes tu comportamiento como parte de esta especie de película o, ¿no?, de ilusión donde tú estás siendo un partícipe, y que cuanto más aceptes tu condición de partícipe en la ilusión, más vas a, digamos, funcionar en el engranaje de alguna forma de todo esto que está sucediendo, ¿no? Y vas a eliminar tu condición que te hace sufrir, que es esa sensación de que tú eres importante, de que tú eres alguien, de que tú tienes que hacer algo, de que tú tienes que chambear, de que tú tienes que lograr encontrar un estadio, etcétera, etcétera. Si tú te liberas de todo ese peso del ego, al final de cuentas vas a lograr el estadio de felicidad continua, simplemente siendo una pieza funcional de toda Mm, esta cosa, hasta que simplemente te diluyas en este espacio claro. y ya tu funcionalidad desaparezca Claro, es que en la máquina o una cosa la así, idea ¿no? justamente no es afirmar el polo bueno, el polo positivo de la dualidad, sino trascender a él, ¿no? Aceptar que las cosas buenas y malas se suceden unas a otras en igual medida y estar más allá En de determinado eso. momento, que sería el discurso, si quieres, del Tantra de alguna forma también, comparado con otros discursos más, un poco más moralistas en nuestro sentido tradicional de moralismo, donde sí hay algo bueno y algo No, malo, pero ¿no? me refiero como experiencia individual, privada, mental, psicológica, Mm, ¿no es cierto? O sea, tú aceptas que lo bueno y lo malo son cosas que pasan y que cada vez que pasa algo bueno va a pasar algo malo, ¿no? Que cuando lo hermoso lo percibes en contraste con lo asqueroso, con lo feo, con lo agradable con lo desagradable. Entonces lo bueno y lo malo se suceden y entonces la idea ya no está en afirmar lo bueno, sino en, o sea, las dos cosas son necesarias para que el mundo avance. Para que haya día tiene que haber una noche, para que haya una noche tiene que haber un día, ¿no? Entonces ya cuando superas esta visión dualista, entonces ya estás capacitado ahora sí para ser feliz, porque ya te das cuenta que todo al final es lo mismo. claro. O que puedes, es claro. Sí, puede ser. Puede funcionar así. Esa es una de las variantes del Ahora, discurso, ¿no? pero lo que te pregunté hace un rato y no, que te fuiste por la tangente, es cómo la no dualidad había generado estas dos metafísicas, ¿no? La de la permanencia y la Ah, eternidad y la de la vacuidad y la negación del ser. lo que pasa es que de alguna forma, yo creo que esto de la vacuidad del ser es una respuesta, es la respuesta obvia, ¿no? Es la dirección obvia que toma esto, ¿no? Sí, O claro, sea, yo porque, también. claro, o sea, al final de cuentas o sea, es lo que te está diciendo el discurso, pero que no termina de decir, y de alguna forma el budismo lo termina de decir. Claro. Sí, pues, o sea, no hay, Nahuarjuna en especial, ¿ah? ¿no? No Nahuarjuna hay, quizás. puede ser, pero, o sea, la idea de que al final, tú, eh, tú no existes, pues. No Claro. hay nada que exista, o sea, ¿qué tanta vuelta le estás dando? Y al final de cuentas sigues defendiendo tu existencia, pero no existes. Entonces, no existes en el fondo. Si no existes en el fondo, No existe nada no tampoco. existe nada. Entonces, ¿para qué, Michi? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, entonces eso de alguna forma, el budismo sí logra esa idea de, o sea, lo lleva a un paso más allá, digamos, ¿no? Ujú, En el sentido de que, claro, los discursos clásicos del budismo de no sé, el jiva es como una llama que va de una vela a otra vela, ujú, ujú. ¿no? Es una llama, pero ya no es la misma llama, ¿no? En el momento que una gota cae en el océano, ¿puedes declarar la gota ya? No puede ser, esa gota desaparece completamente, no hay forma de identificarla, de reconstruirla, de nada, se disuelve, no existe, no, entonces nunca existió, No, pero digamos, además eso, pero además ya esa es una metáfora, pero la metafísica de esta de la vacuidad es completamente compatible con la metafísica científica o la ontología científica actual. O sea, los hechos están encadenados y los hechos son causados por otros hechos, no hay agencias, ¿no es cierto? Entonces, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, porque ya sabes que para mí el discurso científico no tiene ningún sentido, no es appealing, no es algo no es algo que yo comprenda o que me parezca que tenga algún sentido, no lo proceso de ninguna forma en particular, ¿no? O sea, bueno, pero te lo comento como dato curioso en todo caso. bueno, el budismo es de alguna forma pariente de la
que me cuesta trabajo decir esto a lo mejor, pero tiene un parentesco con la ciencia o con ciertas cosas que nosotros hemos venido a denominar ciencia, ¿no? El discurso del desarrollo médico durante la época del Buda es lo que sirve de base para el discurso, para la retórica, para la presentación del budismo como tal. Es un discurso médico, es un discurso científico, es un discurso que tiene que ver con síntomas y hechos específicos de las enfermedades y las condiciones del cuerpo y que son muy materiales, digamos. Entonces el budismo utiliza mucho este lenguaje que está basado en condiciones que tú llamarías hechos físicos, ¿no? Hechos o reales, si quieras llamarlo desde el punto de vista tradicional de la ciencia. Entonces, Ahora, estas dos cosas, ¿no? curioso que la no dualidad genera estas dos cosas, ¿no? Lo permanente y lo eterno versus lo vacío y lo carente No, podría decir que ese vacío es eterno también, ¿no? Esa carencia es eterna, claro, ese vacío es eterno, ¿no? sí, pues. Es la misma cosa, al final de cuentas son pequeñas sutilezas del lenguaje, al final de cuentas, en el fondo, ¿no? O sea, es Sí. lo mismo. Además, o sea, si tú declaras un vacío y el otro no es declarable, si Brahman no es declarable, si nada puedes decir de Brahman, no puedes decir, ¿no sería algo parecido a un vacío también? Ujú. O sea, ¿cómo? Con tu definición de vacío podrías declarar a Brahman mismo también, ¿no? Igual. O sea, porque al final de cuentas el vacío es un concepto humano, ¿no? La unidad total es un concepto humano, ninguna de estas cosas es aplicable al discurso de aquello que existe más allá de nosotros. ¿Por qué el budismo termina por salir y desaparecer de la India y la otra escuela heterodoxa, el jainismo, termina por quedarse adentro de la India y no salir jamás? Bueno, ya, pero lo que pasa es que el jainismo es justamente por su ultra ortodoxia, si quieres, su Bueno, no, extremismo, pero etcétera, lo hace un movimiento bastante pequeño, ¿no? Que realmente no ¿quiénes lo tiene comparan con el nicho social y que ocupa ahora, como el nicho social que ocupaban los judíos en la Alemania nazi, ¿no? Pero, ojo, cuando menciono el jainismo lo menciono como una escuela heterodoxa por una serie de razones. Romper con los Vedas, romper con los dioses védicos, postular el tema de el samsara, el moksha, el karma. Fue una religión que se genera pues en el noreste, en la zona de las repúblicas, no las monarquías. quién sería yo para elucubrar sobre el tema, pero por ejemplo, una de las razones que a veces se dan es que el budismo, por ser una religión misionera Ujú. y no ser una religión proselytista, a diferencia del hinduismo que no tenía esa pretensión, de alguna forma viaja, se moviliza, va a otros lugares, se instala en otros lugares y no comulga necesariamente con la ortodoxia que ya se ha fabricado con el tiempo y la continuidad que genera el hinduismo en la India, a pesar de la época de Ashoka y que convierte a toda la India en budista, ¿no? Mm. Pero igual es más bien una de las características principales es su condición de ambulatoria, de migración, se parece un poco si quieres, ponte a pensar en otro ejemplo parecido que es el cristianismo para nosotros. Ujú. O sea, el cristianismo, ¿por qué no se queda en Palestina? Mm. ¿No? Y al final termina por todos lados, Claro, salvo menos en Palestina. Claro, Algo parecido le pasa al budismo. Termina por todos lados, menos en la India. claro. ¿No? Y lo contrario al jainismo, pues, ¿no? Que es lo contrario también del judaísmo, que no tiene ningún interés misionero. Exacto. Y el jainismo no tiene tampoco la pretensión, yo creo, que pueda haber tenido el hinduismo justamente por su condición extrema. Su condición extrema puede ser que haga que comparado con, por ejemplo, hasta el discurso de los Mats de Adi Shankaracharya Ujú. sea medianamente aceptable comparado con el discurso Jain, que es mucho más extremo y mucho más de trabajo. O sea, normalmente más bien hubiera tenido sentido que los Jain fueran una subsecta tradicional extrema del mismo trabajo de Shankaracharya, ¿no? O sea, que fueran así la versión hardcore de lo que Shankaracharya promovía. Pero justamente por su condición extrema es una condición más difícil, es una condición que no necesariamente va a encajar con el ambiente social común tampoco. Entonces, la gente no se va a meter todo el mundo a hacer estas cosas. Entonces también el sistema de seguimiento es un poquito más difícil que el sistema de seguimiento del hinduismo, que no tiene tantas obligaciones de alguna forma, ¿no? Claro, claro. Y más fácil aún el budismo. El budismo es el más fácil de todos. Entonces, digamos, en nivel de complejidad, si quieres llegar a la perfección, entre comillas,
Y estoy haciendo una Bueno, generación muy grande. y hay Budismo, budismos, hinduismo, jainismo, ¿no? y hay budismo, inclusive hay budismo más light todavía, como el budismo de la tierra pura, ¿no? Claro, No tienes que hacer claro, nada. exactamente. Bueno, El budismo recontra light. Y el budismo en general es más, o sea, no por gusto se llama el camino medio, ¿no? O sea, es como claro, decir, relájate, estos patas, o sea, los patas que siguen los mats de la Vaita Vedanta o sus parientes antes y después de Shankaracharya, están locos, pues, es mucho rollo, o sea, no tiene sentido, es demasiado extremo. Pero tampoco puedes hacer una vida mundana donde no hagas nada, tienes que hacer algo. Entonces vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo light. claro, Entonces es el mundo intermedio, es el camino medio. No te claro, rayes, relájate, ¿no? claro. Y entonces él ya diría todo lo contrario. Estos patas son unos cobardes, son unos wimps, estos no hacen nada. Claro. O sea, si realmente tú quieres un cambio, tienes que hacer algo hardcore, no me puedes dar estas versiones light. Claro. ¿No? Si realmente quieres cambiar una cosa tan extrema como esta condición, tienes que meterle con todo. ¿No? Cuando estamos en la no dualidad, el ser ya no se ve amenazado por el no ser. Por lo tanto, desaparece el yo y entonces ya no hay temor a la muerte, ya no hay estas cosas. Entonces, no tendría mucho sentido hacer 50 años de yoga cuando te puedes meter un balazo. ¿No Es es lo que cierto? decíamos hace un rato, Lo que decíamos hace un la rato. pregunta. Entonces, Bueno, pero muchos de los Jain hacen eso, muchos monjes budistas hacen eso, muchos seguidores se asume que hacen Mahavira eso. hizo eso, pues Pero no, no me más o refiero, menos. no me refiero al balazo, sino lo que hacen es, dicen, ya fue, ya me aburrí, ya hice todo lo que hay que hacer, me meto en una cueva y me dejo morir. O sea, como ya no Mahavira, como, ya Mahavira. no como. Sí, y muchos otros, ¿no? O sea, es muy común que no sé, bueno, no sé qué tan muy común, digamos, pero, o sea, que un monje budista de pronto diga, ¿sabes qué? Ya tengo 80 años, ya fue, ya hice todo lo que tengo que hacer, Cerramos el kiosco. cerramos el kiosco, y es más, no solamente cerramos el kiosco, sino yo considero que ya la armé, ya la hice, ya entendí todo, ya llegué a un estadio donde lo único que tengo es esta cosa que me pesa y me fastidia, y entonces me siento y no como, hasta que me muera, pues, ¿no? Claro. Y los Giants igualitos, o sea, no es la muerte suprema. Actuar sin esperar las consecuencias de los actos y renunciar es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, el Mahayana, el gran vehículo, ¿no? Se parece un poquito en ese sentido al Tantra. El Tantra quiere decir algo así más o menos como liberación o expansión, ¿no es cierto? La Eh, expansión de la liberación, una cosa así. una cosa más así. bien. Este enlace, la idea es que también es un yoga. La idea es que si lo que te está alejando del ser, lo que te está pervirtiendo son los sentidos, ¿por qué no aprovechas esos sentidos para regresar? ¿No? Yo creo que una de las grandes perversiones occidentales, aparte del yoga, es el tantra, ¿no? O sea, imagínate que existe el concepto de masajes tántricos, Claro, sí, como sí, si el sí, sí, tantra sí. fuera la idea de maximizar el placer durante el sexo, cuando lo que se trata es de todo lo contrario, de que en el sexo tántrico, porque el tantra es mucho más que sexo, ¿no? Que el sexo tántrico, que no haya mente, que no haya en ese momento presencia, ¿no? Que la mente esté en silencio. Ahora, y es más difícil también conseguirlo, me imagino, porque hay otra persona. O sea, estamos en la no dualidad, lo sagrado y lo profano es lo mismo, el mundo, la flor del loto, ¿no? O sea, tú no te vas a contaminar por estar en un mundo asqueroso, y el mundo asqueroso es tan sagrado como la caverna o como el bosque. No necesita ser un asceta errante y vamos a utilizar los sentidos para llegar a reconectar con ese vacío, con esa no mente. El discurso igualmente de alguna forma superficializado, no solamente domesticado, diríamos, sino marketeado, convertido en un producto de consumo, digamos, de consumo en el sentido del consumista capitalista o postcapitalista contemporáneo, que compra cosas y compra objetos exóticos y compra experiencias también. Entonces tú vas y compras tu experiencia, es decir, tú compras tu yoga, que te cuesta carísimo para tener tu certificación carísima, que al final la compras, o sea, ya no es la que la aprendes, ¿no? Y no sé, en el centro comercial, o sea, en el mall, es decir, de pronto tu centro de yoga puede estar instaurado en el mall. Y al lado está tu galleta orgánica, con tu café de chanchamayo, y al lado está tu yoga, ¿no? Y todo bien, ¿no? Digamos, ¿no? Debe tener su sentido lógico, su sentido para un grupo social, su sentido para un entorno, para un discurso, lo que quieras, ¿no? Pero un poco
extraños de alguna forma. Lo mismo sucede con el Tantra. El Tantra es un producto de venta en Occidente de mucha fuerza, que vende normalmente este tipo de discurso, ¿no? El tipo de discurso de la sexualidad profunda, digamos, de la sexualidad validada, de la sexualidad Sagrada, incluso. sagrada, pero ni siquiera sagrada, sino de alguna forma es esta, claro, es esa, donde te sientes moralmente superior en tu actividad sexual, ¿no? Desde que le quita eso de animales. Entonces, de alguna forma, yo creo que la búsqueda para muchos de los que estamos alejados de la cultura de la India no es ir a la India, no es convertirse en hindú, no es disfrazarse culturalmente de algo que no te funciona, no es tratar de hacer yoga con el nombre de yoga y hacer todas estas cosas que de alguna forma, sino entender justamente qué es lo que te están diciendo estos discursos. Estos discursos te están diciendo cosas bien interesantes que puedes aplicar tú a tu vida cotidiana, la que tienes real, lo que realmente eres tú, en lugar de ir a buscar el producto exótico en otro lugar y tratar de intentar cosas que a lo mejor no vas a entender nunca culturalmente, ¿no? Entonces, si de pronto la India te está diciendo enfréntate ciertas cosas, esas cosas a las que te tienes que enfrentar con respecto a lo que tú eres están de donde tú viniste. Bueno, gracias Oye, igual, de todas maneras. no, más bien gracias a ti te quiero agradecer primero por aceptar esta vaina, segundo por haber hecho toda la product. La producción, Sí, toda la la producción producción. parcialmente fallida, pero Sí, igual por recibirme en tu casa, ¿cómo se llama? por sanguchito de pollo. Por sanguchito de pollo, por la conversación, por el tiempo, por todo, ¿no? Por todo. Bueno, más allá de esto, que son cosas que uno graba o lo que sea, sigámosla en otro momento, pues, ¿no? Ya, O sea, claro. sí, o sea, tomemos café y conversemos de estos temas.